Compañeros, miren, antes de yo hacer mi comentario, me acaban de enviar algo y ya lo había visto, pero la persona que me lo acaba de enviar, pues me confirma. Señores, yo tengo que alivianar, ¿verdad? Con esto. Veo aquí en la certificación de bautismo de nuestro querido Johnny Ventura y esa es la Inmaculada Concepción de la Vega. O sea que nuestro querido Johnny Ventura fue bautizado en La Vega. Tú no ibas a pasar eso por alto, nunca. Jamás. Si ustedes se han dado cuenta, hay un ser humano que ama su provincia, soy yo. Entonces, saber que un hombre tan valioso a nivel personal, artístico, político, un ser humano con tantas virtudes, pues señores, déjenme decirle que sí, que veo esta certificación de bautismo, señores, en el año 1940. ¿Verdad? El 8 de mayo del 1940 fue registrada esta certificación y aquí la tengo y veo que sí que es cierta. Así que gracias a nuestro querido amigo que nos envía esta información porque es una información positiva. Y ya quedándonos en Johnny Ventura, como el señor Esteban Delgado lo pidió, vamos a poner este tema que ayer un oyente que vio o escuchó, no sé de qué manera se enteró, quiso preguntarnos si era verdad que Joaquín Balaguer, el expresidente de la República, había mandado a matar a Johnny Ventura. Vamos a escuchar. ¿Es cierto que tuvo problemas con Balaguer por algunas letras de algunos merengues? Yo viví una situación, por ejemplo, en cierta ocasión, que quizás fue para mí la más dura. Fue justamente, yo llegué una noche a un lugar donde íbamos a comer sándwich en la Barahona con Oviedo y apareció un señor que yo conocía desde los tiempos en que yo cantaba en el Taíno y lo conocía como sargento de la policía, de la secreta. Y entonces siempre nos saludábamos, pero esa vez él me llama aparte, del lado del Oviedo, que era un poquito más oscura, y cuando estamos ahí él empieza a llorar. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Y fulano, mira, yo soy tu amigo, ¿en qué te puedo ayudar? Y me pongo a tratar de darle ayuda porque lo veo desesperado. Y él me dice que tengo orden de fusilarte y no te quiero encontrar. Yo le dije, gracias. Dejé el sándwich y el jugo y toda la cosa, prendí mi carro y me fui. Justamente fui a casa de Peña Gómez, que vivía en la Payate en ese momento, y lo desperté en la madrugada. Le dije, me está pasando esto. Y él me dice, bueno, esta gente son capaces de cualquier cosa. Yo te recomiendo que cojas el primer avión que te puedas ir. Y justamente a las 7:05 de la mañana yo estaba despegando en el Caucedo hacia Puerto Rico. ¿Y qué entiende Eso usted? Fue en el 78. ¿Y qué entiende usted que pudo haber motivado eso? ¿Qué, alguna crítica al sistema? Acuérdate en sus que canciones? yo participaba en todas las actividades de reclamación de los derechos humanos, en el sentido de la excarcelación de los presos políticos, de las no deportaciones a los disidentes, todas esas cosas que marcaron mucho. Aquí murió mucha juventud importante por no coincidir en ideas con quienes gobernaban. Entonces uno se oponía a todas esas cosas. Además yo era miembro del Partido Revolucionario Dominicano, pero estaba en todas las actividades y era básicamente la primera figura artística del país. Los otros hacían cosas que se notaban, pero cuando lo hacía Johnny Ventura parece que era excepcional el asunto. Sí, yo tuve 6 veces en esa situación en Palacio, preso, acusado de nada. Bueno, yo creo que ahí 6 presos acusados de nada en el Palacio, ahí le responde al joven y a los demás. De la policía. De la policía, de lo que sea. Ahí, en el 78. En el 78. En el gobierno de 12 años antes de que ganara el PRD, porque cuando ganó el PRD me imagino que... Exactamente. Bueno, tuvo que salir del país. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que yo repetí ahorita. Que un sargento le había dicho usted obvió muchos detalles. Detalles como que se tuvo que salirse Johnny Ventura de su país. Dice que Balaguer lo mandó a matar. Sí, pero ingeniero, tuvo que salir Johnny Ventura de su país porque temía por su vida. Ajá. Y eso es algo que nadie lo puede negar. Y como yo estoy en mi comentario, voy a continuar con mi comentario. Esto es para aclararle a las personas que llamaron
esta es una entrevista que se le hizo a Johnny Ventura hace años. Se la hizo y doy el crédito porque debe de ser así a la comunicadora Colombia Alcántara, quien la hizo, una entrevista sin desperdicios. Sin desperdicios. Mi comentario en esta tarde no tiene que ver con nuestro querido Johnny Ventura. Me siento muy contenta de que le hayan bautizado en La Vega. Me siento contenta de ver cómo este pueblo de República Dominicana, cómo su pueblo le ha correspondido en amor, saliendo pues a darle pues el último adiós, y entiendo que mañana es el día importante para esto. Sin embargo, hay una información que a mí me llama mucho la atención, porque nosotros en este gobierno, que respeto y que he señalado el esfuerzo que ha tenido para conseguir vacunas, para que no falten vacunas, para enfrentar el coronavirus y bueno, pues simplemente salir adelante en medio de una pandemia donde no hay un libro que le indique a ningún gobierno de ningún país cuáles debe de ser el protocolo a seguir en medio de una pandemia, y sobre todo en la parte sanitaria, que es una situación difícil. Pero señores, no es posible que continúe el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana con esta falta de comunicación. Y no me venga usted a decir que hay que esperar porque si fulano lo dijo, que no sé qué. En Estados Unidos, ahora mismo, en este preciso momento, se está trabajando fuertemente con el plan de vacunación. Ayer hablábamos de que en Florida pues se está solicitando que vuelvan a concederle estado de emergencia por la cantidad de casos que han incrementado muchísimo. Pero eso es un tema de números. Vamos a hablar de que Estados Unidos, además de estar pendientes de las vacunas del COVID-19, está atento a lo que tiene que ver con la viruela del mono. Y ustedes dirán, bueno, pero es que esto es algo que no se ha confirmado. Precisamente, no se ha confirmado porque el Ministerio de Salud no se ha presentado con una comunicación formal a lo que ya no es un rumor, porque el Ministerio de Salud sí le respondió a un medio de este país que sí hay una persona que tiene más de 11 días en el Hospital Militar Ramón de Lara y que tiene los síntomas de la viruela del mono. No tiene virus, no tiene coronavirus, pero sí tienen esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de garganta intenso, inflamación de los ganglios y falta de energía. Dentro de los primeros 5 días, pues se puede presentar una alergia en la cara. ¿Por qué yo me incomodo muchísimo? Porque nosotros como país no podemos esperar a que, si es cierto que esta persona pues tiene la viruela del mono, las personas que vinieron con él en ese vuelo, las personas que han convivido con él, porque estamos hablando de un nacional chino, entonces se sigue expandiendo. Mientras que Estados Unidos inmediatamente está trabajando para identificar si tienen o no viruela del mono por una situación que vivió un brote en el año 2003 de una cantidad de roedores que llegaron desde África. República Dominicana, el Ministerio de Salud está callado. Uno llama, nosotros como medio estuvimos tratando de localizar al director del Hospital Militar Ramón de Lara, nadie quiere decir nada, simplemente a un medio le dan la información de que sí, confirman que hay una persona que tiene 11 días allí, que se le están haciendo todas las analíticas posibles, pero entonces, ¿por qué no hacer un pronunciamiento oficial? Que lo vamos a hacer más adelante. Esperar, dejar que sigan pasando los días, que se siga expandiendo. Si es cierto que tenemos aquí la viruela del mono, pero no hay un plan de comunicación estratégico de parte del Ministerio de Salud para manejar este tipo de situación. Debería el director del centro o el ministro de Salud de precisamente decir eso, hacer un comunicado, tuitear, qué sé yo, el medio que ustedes entiendan, porque que ya estamos tan modernos y ya no somos tan institucionales para hacer las cosas, que si una rueda de prensa, que si esto. Bueno, nosotros sí es cierto, hay una persona, esta persona llegó aquí en tal fecha, esta persona está siendo sometida a estos y estos análisis, lo que sea, pero no dejarnos en el aire a ver
¿cuándo puede pasar que se va a emitir una comunicación formal sin saber si esto es cierto, si tiene o no tiene? Entonces uno tiene que enterarse porque un medio confirma con alguna autoridad de salud pública algo, pero entonces cuando los demás medios queremos acercarnos para tener información también, no nos dan información. Más adelante lo vamos a hacer. Sin embargo, entonces ahí cada quien interpreta lo que quiere. Interpreta si es cierto, interpreta si es a medias, interpreta si hay que ayudar al Ministerio de Salud para que no se le arme pues una situación. Entonces no sabemos cuál es la necesidad de soslayar. Porque es que yo no entiendo el miedo de enfrentar situaciones. El Ministerio de Salud Pública tiene que aprender a enfrentar todas las situaciones que se den en República Dominicana. En medio de una pandemia, ¿qué más puede asustarle a un grupo? Al gabinete de salud, al grupo de médicos, al grupo que tenemos aquí liderando pues ese gabinete. Son informaciones que la población quiere saber. Y lo mejor del mundo es cuando usted hace una información y saca una información de manera institucional, donde no hay cabida a que se esté especulando, a que se esté poniendo un poquito más y un poquito menos. Ahorita se inventan y sacan una foto y mientras llegan a desmentir esa información, ya esa información circuló muchísimo y trascendió a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener un manejo, a mi humilde juicio, inadecuado y hasta cierto punto irresponsable? Si esa persona tiene 11 días allí y ya salió la información, si ya apareció alguien que responsablemente, aparentemente, pues le pasaron el dato, pues asúmanlo y presenten entonces cuál es la situación real, para que uno en una esquina o en un comunicado, en un grupo, no le estén mandando informaciones que son distorsionadas, y o peor aún, para que un medio no vaya, como ya ha pasado, que han tomado información de ese medio que ha confirmado con alguna autoridad de salud y hayan mezclado ahí verdades y mentiras. Un mejor manejo de la comunicación de las situaciones que pasan en este país necesita el Ministerio de Salud Pública, porque entiendo que es menos y es menor la crisis cuando se maneja desde manera institucional toda la información que sale allí.